Bien, hermanos, estamos ya para comenzar esta sesión de la clase de hoy. En ocasiones acostumbramos a expresar después de la oración el Padre Nuestro, o sea, la oración modelo, el patrón de oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Y en no sé cuántas ocasiones, pero quizás en algunas ocasiones esta oración la repetimos de manera maquinal, por costumbre, y sin percatarnos que dentro de esa oración hay una petición trascendental, grandiosa. Recuerden, fue lo que Jesús les enseñó a ellos por lo que deben orar. Y es la parte que dice: venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ese reino que Jesús, o por el cual Jesús mandó a pedir, es el reino de Dios que viene. Aunque nosotros hacemos un gesto como que es un reino que viene al corazón, es el reino preparado desde antes de la fundación del mundo para que se establezca en la tierra el reino mesiánico desde el pueblo de Israel. Y nosotros en este momento agradecemos a Dios que no estamos sordos y ciegos como está el mundo ante esa expectativa. Le alabamos y le glorificamos porque el Señor nos ha dado la visión y el oído para entender la verdad de su palabra y estar conscientes que en medio de toda esta varaunda en que estamos viviendo, guerras en Irán y motines y rebeldías y odios, en medio de todo esto hay un control de Dios que va camino al establecimiento de su reino. Alabamos su nombre, le glorificamos y por sobre todo le agradecemos que podamos haber sido de aquellos que escucharon el mensaje, creyeron y hoy estamos esperando eso. Imagínense cómo estuviéramos en el mundo. Totalmente perdidos, bueno, así mismo es, totalmente perdidos. No lo estamos gracias a su misericordia. Decíamos en alguna ocasión que estas clases están divididas en 6 series. Ya concluimos la primera, que fue aquella de Israel en la profecía y en la historia. Esa fue la primera serie de 25 clases que estudiamos. Estamos en la segunda, comenzando la segunda. A ver si alguno recuerda el título de esta segunda serie. Cuatro imperios. La segunda serie se titula Cuatro imperios, porque se refiere a lo que recibió Nabucodonosor en aquel sueño de la estatua, dividida en 4 metales. Cada metal significa un reino y que posteriormente Daniel recibió en una visión de 4 bestias que también significan reinos. Por eso esta serie, que tiene también unos cuantos estudios, trata sobre los 4 imperios. De ellos comenzamos el imperio de Babilonia y hoy la segunda y última parte de lo que vamos a estudiar sobre el primer imperio, que fue Babilonia. En el formulario o las preguntas de esta semana, los participantes fueron Susel González, la primera en contestar el cuestionario, Ahmed Rodríguez, Yaneli Salazar, Tania Wilson, Alexis Suárez, María Wilson, Jenisbel Correoso, Remigio Correoso, Joamis, Maite Abreu, Pilar,
Gaby, Yanelis Cantillo, Adales Correoso, Ariel Brocar, Lisette Correoso, Avi Rodríguez, Cenes Brocar Cancio, Cenes Brocar y Alejandro Correoso. ¿Ha aumentado el número? Comenzamos en el primer estudio hubo 9 y ya vamos por 20, así que va ganando en entusiasmo el estudio de las clases. La primera pregunta para las damas dice, según la enciclopedia en carta, porque cité allí en la primera parte de la clase, esta enciclopedia muy importante en carta 2005, ¿qué ocurrió tras la muerte de Nabucodonosor? O sea, Nabucodonosor lo vimos allí, tuvo el sueño, la estatua, pero los años siguieron pasando y llegó el momento en que él murió. ¿Qué pasó cuando él decesó? Ya terminó su vida. Primera respuesta. Se estableció un gobierno inestable dirigido por líderes fuertes que dañaron la unidad del imperio. El imperio experimentó un periodo de guerras internas con sucesiones anárquicas entre gobernantes. Hubo una prolongada lucha por el poder entre los distintos partidos e individuos. 1, 2 o 3. La 3. 3. Muy bien, la 3. La pregunta 2 para los caballeros. ¿Quién fue y qué hizo Nabonides? Bueno, Nabonides tiene diferentes nombres porque ustedes saben que ahí en aquellos tiempos se le daban nombres diferentes a las personas. Bueno, nosotros conocemos al rey Usías en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes y en Crónica lo conocemos como Azarías, pero es el mismo. Entonces este Nabonides también tiene diferentes nombres. Bueno, ¿quién fue y qué hizo Nabonides, Nabonido, Nabónides, como se le llame? Uno de los gobernadores de Nabucodonosor se convirtió en rey de Babilonia y reinó entre los años 556 al 539. Uno de los descendientes de la nobleza babilónica que asumió el trono tras una sucesión violenta y gobernó entre esos mismos años. O uno de los descendientes principales de Nabucodonosor que tomó el poder después de una revuelta interna y gobernó pues en estos mismos años. Los caballeros, 1, 2 o 3. ¿Está bien? Bien, fue uno de los gobernadores de Nabucodonosor. Ustedes saben que estos emperadores tenían gobernadores en diferentes lugares. Después vamos a ver que el imperio persa tuvo... ¿Cuántas satrapías hubo en el imperio persa? 120. ¿Cuánto? 127 provincias. 127 satrapías hubo y cada una de esas satrapías tenía un gobernador. Bueno, pues en Babilonia también existía esto, había gobernadores y este gobernador de Nabucodonosor, que se llamó Nabonides, pues fue quien tomó el trono mediante un golpe de estado en Babilonia. Vamos a ver qué nos dice. Ustedes recordarán que vieron o escucharon un video sobre Babilonia, los reyes de Babilonia. Vamos a ver qué nos dice sobre Nabónides este video. Estos videos los estamos usando como una demostración de que los hechos históricos en los cuales nos basamos para interpretar la profecía son ciertos. O sea, no es que yo les diga aquí, no quiero partir de eso, de que yo les digo aquí pasó esto y esto y esto, porque yo lo digo, ¿no? Vamos a ver cómo personas que se dedican, especialistas, a crear estos videos, dicen cosas, no tienen el interés ni la intención siquiera de con esos documentales demostrar la veracidad de la Biblia. Ellos están en otro trabajo. Pero lo que ellos dicen coincide con la interpretación que estamos dando de la profecía y esa es la importancia de estos videos. Vamos a ver qué dice el documental de Canal Historia sobre Nabónides. En junio del 556 a.C., tras un sangriento golpe de estado, un plebeyo llamado Nabónides se convirtió en rey de Babilonia.
Enseguida fue odiado por los sacerdotes y la gente del lugar. No solo declaraba haber sido un súbdito leal del viejo enemigo de la ciudad, Asiria, sino que también ignoraba al dios principal de Babilonia, Marduk, a favor del dios de su madre. Nabónides estaba muy unido a su madre, una sacerdotisa dedicada al dios Sin, el dios de la luna. En el 549 a.C., Nabónides hizo lo impensable. Dejó a su hijo Baltasar al mando durante una década. Bueno, es interesante esta afirmación que hacen en el documental. Este rey, Baltasar, aparece en la Biblia con el nombre de Belsasar. Y eso es un dato muy importante. Dice que en el 549 Nabónides hizo algo impensable. Eso no lo ha hecho nunca nadie. Abandonó el imperio y dejó a este hijo de Belsasar a su cargo, como emperador, como gobernante. No sé si les llama la atención que cuando Belsasar, porque de él es que vamos a hablar principalmente hoy, cuando Belsasar pide a los astrólogos que le demuestren cuál es el significado de la escritura en la pared, y no pueden, y llaman a Daniel, él le promete a Daniel que si le descubre lo que está escrito y se lo interpreta, lo va a hacer. ¿Qué puesto le va a dar? Tercero. ¿Por qué el tercero? ¿Y no el segundo después de él? Porque él era el segundo. Él era el segundo. El primero era su padre, Nabónides. El segundo era él y por eso él le ofrece a Daniel el tercer puesto en el reino. Eso es un datico que nos da a entender que estaba ocurriendo esto que cuenta en el mismo documental. Entonces, ¿cuáles fueron? Vamos a ver si alguno recuerda. ¿Cuáles fueron las 3 revelaciones de Dios que recibió Daniel durante el reinado de Belsasar? Porque Daniel recibió 3 revelaciones de Dios durante estos 10 años en que Belsasar fue el gobernante, el rey, del 549 al 539. Vamos a ver si lo recuerdan. Vamos a ponerlo aquí en el orden de los capítulos, no en el orden cronológico. El orden de los capítulos. El capítulo 5 fue una revelación, el capítulo 7 otra y el 8. ¿Quién recuerda la revelación del capítulo 5 de Daniel? ¿No fue la mano en la pared? Hombre, estamos estudiándolo. La escritura en la pared en la noche de la caída de Babilonia. Pero esto ocurre en orden cronológico en el último año de Belsasar, o sea, en el 10º año de Belsasar es que ocurre esto. Y lo que está narrado en el capítulo 5 de Daniel, que es el que estamos estudiando. ¿Quién se recuerda el capítulo 7? Deben recordarlo también. El sueño de las bestias, que estamos estudiando, las 4 bestias que vio Daniel en el sueño. Esto ocurrió en el primer año de Belsasar. Cuando Belsasar tenía el primer año de gobierno, Daniel recibió esta revelación de las 4 bestias, que son una repetición de la profecía sobre el sueño de Nabucodonosor, de los 4 imperios que estamos estudiando. Y el capítulo 8 no tienen por qué recordarlo porque todavía no lo hemos estudiado. ¿Pero algunos bíblicos? Capítulo 8 de Daniel. No, la visión del carnero y del macho cabrío. Vamos a tocarlo. Esto ocurrió en el 3er año de Belsasar. O sea, en el primer año de Belsasar, Daniel recibe la revelación de las bestias. En el 3er año, la del macho cabrío y el carnero. Y en el 10º, en el último año, fue la mano en la pared, que él reveló esto. Vamos a ver más adelante este del capítulo 8. Es muy importante. Pregunta 3 para las damas. Nabónides dejó la ciudad de Babilonia bajo el control de su hijo Belsasar y vivió en la ciudad de Harrán y después en el oasis de Tema en el desierto de Arabia. ¿Qué ocurrió en el año 539? Los medos y persas vencieron a Belsasar, el rey babilonio, en batalla. Los babilonios fueron derrotados por el rey persa Ciro II el Grande. Y Ciro el Grande derrotó a Nabónides en una cruenta guerra. 1, 2 o 3 las damas. La 2. ¿La 2? Nada más que oía Susel. ¿Sí? Ah, bueno. La 2.
La pregunta 2, o sea, respuesta 2. Los babilonios fueron derrotados por el rey persa Ciro II el Grande, Nabónides entre los años 549 y 539, o sea, estos 10 años. En el 549 a.C., Nabónides hizo lo impensable. Dejó a su hijo Baltasar al mando durante una década y abandonó Babilonia para construir y restaurar los templos dedicados al dios de la luna en Taiba, Arabia del Sur, y Harán, al norte de Mesopotamia. La gente de Babilonia estaba bastante descontenta con Nabónides porque sentían que les había abandonado. Baltasar no se tomó en serio la amenaza que se avecinaba, el imperialismo persa. La amenaza que se avecinaba. O sea, ¿qué nos dice el capítulo 5 de Daniel? ¿Qué estaban haciendo Belsasar, la corte, esa noche? Bebiendo, para beber y fiestar. ¿Qué trajeron? ¿Qué mandó traer? Todos los utensilios que Nabucodonosor años antes había traído del templo de Jerusalén, un poco que para burlarse del Dios de Israel. Y entonces en ese momento es que ocurre la visión, pero en ese momento Babilonia ya estaba rodeada por el ejército persa. Ya hacía días que los persas habían llegado y habían rodeado la ciudad. O sea que no se tomó en serio eso. No se tomó en serio, como dice el documental, de que se avecinaba un peligro, y era el imperialismo persa. Ahora, este es el imperio persa, el segundo imperio en esta profecía, el sucesor de Babilonia, y este es un dato del documental que nos revela, que nos enseña la segunda ficha. Recuerden que dijimos que la interpretación profética es como un rompecabezas. Vamos a ver. Tenemos el rompecabezas, las fichas proféticas. ¿Y qué tenemos como guía para armar el rompecabezas? La historia. Lo que nos dice la historia, lo que nos enseña la historia universal, estas fechas que están ahí, son fechas de la historia universal. Es que existió Babilonia, después vino el imperio persa, después vino el imperio griego, el imperio romano y por último la Europa dividida. Eso nos enseña la historia. Ese es el plano de la historia que tenemos. Las fichas están acá. Y necesitamos poner la ficha en el plano histórico. ¿Dónde ponemos o qué ficha ponemos al lado de Babilonia? El oro, la cabeza de oro, es la ficha que podemos poner en el plano histórico, la ficha profética. Ahí se cumplió con... ¿Por qué se cumplió? ¿Por qué sabemos que se cumplió? ¿Pero por qué sabemos que se cumplió? ¿Cómo dice Ariel? ¿Cómo es? La pista. Recuerden que la pista para poner la primera ficha, la punta de la madeja, se la dijo Daniel al rey. Recuerden, tú eres aquella cabeza de oro, por eso ponemos el oro en Babilonia. Le dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Cuál ponemos entonces ahí? La plata, claro. Ponemos la plata porque el segundo imperio, el que vino después de Babilonia, fue el imperio persa, con Ciro el Grande. Ven, así vamos armando y demostrando a través de la historia cómo la profecía se va cumpliendo. ¿Verdadero o falso, los caballeros? Nabónides fue capturado en Sipar, cerca de la actual Bagdad, en Irak. Los persas entraron en Babilonia sin encontrar resistencia.
Babilonia fue entonces anexionada a Persia y de este modo finalmente perdió la independencia. Los caballeros, ¿verdadero o falso? Verdadero. Así mismo pasó. Bueno, hemos dado énfasis al capítulo 5 de Daniel porque es en este capítulo donde ocurre el cambio. O sea, este capítulo de Daniel relata el traspaso, termina Babilonia y comienzan los persas. Los que vieron o que respondieron el cuestionario, pues allí hay un relato con diferentes actores. ¿Quiénes serán los actores esos? Con diferentes actores que cada uno hace de un personaje. Eso lo grabé hace muchos años, mucho tiempo. Y también les puse una canción para animar el conocimiento, el estudio. Entonces, de ese capítulo estamos haciendo principalmente la clase hoy. El capítulo, la pregunta 5, las damas. Según el capítulo 5 de Daniel, ¿qué ocurrió cuando Belsasar, el hijo de Nabonides, celebraba una fiesta con las copas y tazones de oro y plata que su padre Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén? Apareció una visión que daba miedo, la cual anunció el juicio divino sobre el imperio de Babilonia. Apareció una mano de hombre que, a la luz de los candiles, comenzó a escribir con el dedo sobre la pared blanca de la sala. Surgió una visión aterradora que llenó de temor al rey y a todos los invitados presentes en la sala. Damas, 1, 2 o 3. A 2. Apareció la mano y empezó a escribir aquello en la pared. Bueno, el texto ahí dice que al rey le chocaban las rodillas unas con otras. Así mismo dice, que le chocaban las rodillas unas con otras del temor, del miedo, el temblor que tenía, del miedo que le entró en la mano sola ahí escribiendo. Eso había sido terrible. Y sin entender. El asunto es que en ese capítulo, cuando el rey manda llamar al fin a Daniel, las primeras cosas que Daniel le dice es que él está desoyendo la advertencia que Dios le hizo a Nabucodonosor cuando se llenó de soberbia. Y que en lugar de hacerle caso, pues ha traído los tesoros, las tazones, las copas y toda la fiesta como una burla a Dios. Y que por eso le ha venido esta mano. Entonces, en esas cosas que dice Daniel sobre Nabucodonosor, está esta pregunta. ¿Por qué a Nabucodonosor Dios le quitó el poder y la gloria que tenía como rey? Cuando se llenó de soberbia y actuó terca y orgullosamente. Cuando desobedeció las leyes establecidas y gobernó injustamente, oprimiendo al pueblo de Babilonia. Cuando ignoró las advertencias proféticas y continuó adorando dioses falsos en su reino. Los caballeros, 1, 2 o 3. A uno. ¿A uno? Ah. Cuando se llenó de soberbia y actuó terca y orgullosamente. Bien, ¿cuál fue la causa de su soberbia? Vamos a ver si recuerdan lo que le pasó a Nabucodonosor. Sus conquistas militares, la extensión de su imperio o ser un gran constructor. ¿En qué consistió su soberbia? Ajá. Ser un gran constructor. Y hay algo interesante en este documental de Canal Historia. Esto que ustedes ven ahí estuvo bajo la arena del desierto miles de años. Los arqueólogos han ido desenterrando a Babilonia, eso es Babilonia. Han ido desenterrando a Babilonia y de todo el territorio solamente han descubierto el 15%. Falta el resto de desenterrar. Pero ya lo que han desenterrado, hay un libro muy interesante titulado "Y la Biblia tenía razón".
Porque yo creo que Dios se guarda haces bajo la manga y lo saca en el momento preciso. Estos descubrimientos arqueológicos se dieron entre mediados del siglo XIX y a principios del siglo XX. Hasta esa fecha, en esa fecha comenzó también el auge de la ciencia. Y empezaron a decir que todas estas historias de la Biblia eran cuentos, leyendas, nada de eso era cierto. No había evidencia arqueológica ni histórica. Y empiezan los arqueólogos a descubrir, en esos 50 años, Nínive, Ur de los Caldeos, Babilonia, y empezaron a descubrir ciudades que están en la Biblia, hubo alguien que se inspiró en escribir ese libro, y la Biblia tenía razón histórica de las cosas que habían pasado y que estaban en sus páginas. Después vino el movimiento carismático también. Pero también hubo un acontecimiento que lo hemos estudiado aquí en ese mismo siglo de 1850 a 1950. ¿Cuál fue? La restauración de Israel. Dios interviene. Ese siglo fue de una intervención de Dios prodigiosa. Todos estos descubrimientos de la arqueología que probaron la Biblia, el resurgimiento del Estado de Israel como cumplimiento profético, todo esto ocurrió en ese siglo. Fue un siglo de intervención de Dios para defender su palabra y su verdad. Entonces, Nabucodonosor, pues fue el autor de esta construcción. Tan grande fue su soberbia que cada ladrillo de estos tiene su nombre. ¿Sí? Entonces, ustedes recuerdan que Saddam Hussein le puso nombre a cada ladrillo, bueno, siguiendo a Nabucodonosor. Vamos a ver qué nos dice con la historia. Nabucodonosor consiguió crear un imperio comparable al de Asiria. Al igual que los reyes asirios, dedicó la mayor parte de los recursos a renovar y ampliar su capital para convertirla en la metrópolis más grande del mundo antiguo. Su trabajo realmente podría entrar en el libro Guinness de los récords. Las excavaciones realizadas en Babilonia estimaron que Nabucodonosor utilizó alrededor de 15 millones de ladrillos en sus proyectos de renovación de la ciudad. 15 millones de ladrillos en sus proyectos de renovación de la ciudad. Cada ladrillo de eso tiene su nombre. 15 millones de ladrillos suponen para reconstruir esa ciudad. Ahora, Que los moldes deben haber tenido ya el sello, el nombre de él. sí, claro, eso fue claro, sí. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre a esta soberbia de Nabucodonosor. En Daniel 4, 29 y 30 dice: un año después, mientras el rey se paseaba por la terraza de su palacio de Babilonia, dijo: miren qué grande es Babilonia. Yo con mi gran poder la edifiqué como capital de mi reino para dejar muestras de mi grandeza. ¿Dejó muestra? Ahí está. Al cabo de siglos y de milenios, ahí está la grandeza de Nabucodonosor, con cada ladrillo con su nombre. ¿Ven? O sea, esa fue su soberbia. Ahora, ahí mismo, seguido, en los versículos que siguen, dice: todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que decía: oye esto, rey Nabucodonosor. Esto es parecido a la mano de la pared. Tu reino ya no te pertenece. Serás separado de la gente y vivirás con los animales. Comerás hierba como los bueyes durante 7 años hasta que reconozcas que el Dios Altísimo, gloria a Él, tiene poder sobre todas las naciones de la tierra y que es Él quien pone como gobernante a quien Él quiere. En ese mismo instante se cumplió la sentencia anunciada y Nabucodonosor fue separado de la gente, comió hierba como los bueyes y el rocío empapó su cuerpo hasta que el pelo y las uñas le crecieron como si fueran plumas y garras de águilas. ¿Cuántos años? 7 años. 7 años por su soberbia. La pregunta, ¿eh? No, 7 años.
Vamos a ver la pregunta 7 para las damas. ¿Cuándo fue que a Nabucodonosor Dios le devolvió la razón y retomó el reino? Cuando abandonó su vida de soberbia y reconoció la autoridad de Dios en el gobierno del reino. Cuando estableció el culto al Señor y reconoció que Él da la dirección del gobierno a quien Él quiere. Cuando reconoció que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos y que Él da la dirección del gobierno a quien Él quiere. 1, 2 o 3. No, 3. Cuando llegó a esa humillación. No fue que con mi gran poder y mi mano extendida lo que tú hiciste, no. Es que Dios le dio el reino. Y fue su instrumento. Se lo dio a él, como después se lo dio a Ciro. A Ciro le llaman siervo. El fundador del imperio persa también fue un instrumento de Dios. Está en el capítulo 45 de Isaías. Isaías dice Mi pastor, el ungido. En el capítulo 45 de Isaías está. Entonces Dios es el que quita y pone reyes. Y las cosas que pasaron, Dios las estaba usando. Y las cosas que están pasando ahora, a la luz de estas profecías. Porque el mismo Dios que hizo estas cosas en el pasado, las está haciendo ahora. Ahora hay que estar atentos, con los ojos abiertos, a ver qué rumbo lleva la profecía. Eso es lo que nos ayuda a entender estos estudios. Que el mismo Dios de antes es el de ahora. El plan de antes es el plan de ahora. ¿Qué papel está jugando Trump? ¿Qué papel está jugando la ayatollah de Irán? Pero están jugando un papel porque Israel está en el medio de todo esto. E Israel ha estado allí ahora porque Dios determinó que resurgiera conforme a la profecía de Moisés. Entonces lo que está pasando ahora, aunque nosotros estamos en una bruma para comprender lo que está pasando, sabemos o debemos estar atentos porque Dios sigue obrando. Dios sigue trabajando. La pregunta 8. Para los caballeros. ¿Qué significado profético tiene la palabra mene? Esta palabra fue la que escribió la mano en la pared. 2 veces la puso. Mene, mene. Su majestad ha sido pesado en la balanza y pesa menos de lo debido. Recuerden, este mensaje es para Belsasar. El reino de su majestad ha sido dividido y será entregado a medos y persas. Dios ha medido los días del reinado de su majestad y le ha señalado su fin. Los caballeros, 1, 2 o 3. A 3. Dios ha medido los días del reinado de su majestad y le ha señalado su fin. Lo le dijo Daniel a este rey. La pregunta 9, las damas. ¿Qué significado profético tiene la palabra tekel? Su majestad ha sido pesado en la balanza y pesa menos de lo debido. Dios ha medido los días del reinado de su majestad y le ha señalado su fin. El reino de su majestad ha sido dividido y será entregado a medos y persas. Las damas, 1, 2, 3. La 1. Su majestad ha sido pesado en la balanza. Y la tercera palabra. ¿Qué significado profético tiene la palabra parsin? Los caballeros. Su majestad ha sido pesado en la balanza y pesa menos de lo debido. El reino de su majestad ha sido dividido y será entregado a medos y persas. Dios ha medido los días de su reinado de su majestad y le ha señalado su fin. Los caballeros, 1, 2 o 3. 2. 2. Bueno, pues decíamos que este capítulo señala el traspaso del reino de Babilonia o el imperio de Babilonia para el imperio persa, que es el segundo de la profecía. Cuando estudiamos introducción bíblica en un seminario cristiano, se nos dice que la Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas. Menos Ariel, ¿quién me dice los 3 idiomas? Bien, hebreo, arameo y griego. El hebreo y el arameo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento. El arameo son porciones. La inmensa mayoría del Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Les voy a poner aquí como ejemplo cómo se escribe la palabra Dios en esos 3 idiomas para que vean la diferencia entre uno y otro. En hebreo se escribe así, en arameo se escribe así
y en griego se escribe así. Entonces, el arameo y el hebreo son dos idiomas hermanos que se parecen. Ahora, ¿por qué? A ver si alguno tiene la idea. ¿Por qué el arameo se convirtió en una lengua que hablaron los judíos? Se dice, se supone, que el idioma en el cual habló Cristo fue el arameo. ¿Por qué el arameo se coló en el mundo judío, en el mundo israelita, y se habló como un idioma coloquial? Ajá. Era el idioma de Babilonia, ya lo dijimos, ¿no? El arameo era el idioma de Babilonia y por eso ellos llegaron a hablarlo. Y de hecho, Daniel tiene una buena porción del libro en arameo. Entonces, eso es lo que le pasa a los muchachos de nosotros. Empiezan a hablar inglés y ya se olvidan del español. Eso es normal que le pase a cualquier país que es desterrado. O sea, cualquiera que es desterrado de su país y va a vivir a donde se habla otro idioma, ya el idioma materno lo pierde. Y eso les pasó a los israelitas, ¿eh? No nos pasa a nosotros, pero a nuestros hijos y a nuestros nietos sí les pasa eso. Van perdiendo su idioma original. Y eso le pasó a los israelitas. Ahora Daniel, como decía, tiene una buena porción de arameo. Daniel tiene 357 versículos. En hebreo hay 155, o sea, el 43%, y en arameo hay 202. La mayoría del libro de Daniel está escrito en arameo. El 57%. Y hay algo curioso en esto. En Daniel 2, ¿qué tiene Daniel 2? ¿Qué contiene Daniel 2? El sueño de Nabucodonosor. En Daniel 2, a la mitad del versículo 4, comienza el arameo hasta el versículo 28 del capítulo 7. Miren cuál es el texto. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Cuenta el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. Fue cuando les mandó a buscar los astrólogos, los adivinos. Ahora, ahí en ese momento, a partir de ahí empieza el arameo. Hasta ahí está escrito en hebreo. De ahí en adelante está en arameo hasta el capítulo 7, versículo 28. Las palabras mené, tekel y parsin en Daniel 5 están en arameo y su sentido literal son términos de contabilidad y peso usados en el mundo comercial del Antiguo y Medio Oriente. O sea, son palabras simples del arameo que corresponden a pesos y medidas. Mené es mina, ¿recuerdan? La parábola de Cristo. Que le dio 10 minas a uno y de otras minas al otro. Bueno, eso es una moneda, pero es un peso de plata que equivale a 500 a 600 gramos de plata. Es mené. Una mina, 500 o 600 gramos de plata. Tekel es un ciclo. Era una unidad de peso más pequeña que la mina, de 11 a 12 gramos. Y parsin significa medias unidades o divisiones. ¿Ve? Si se lee estrictamente como términos comerciales, la inscripción sería algo así. Mina, mina, ciclo, medias unidades. Es lo que escribió la mano en la pared. Mina, mina, ciclos, medias. Si lo decimos si lo trasladamos a la moneda de nosotros aquí de Estados Unidos, diría dólar, níquel, pennies. Sería lo que quiere decir eso, ¿no? Dólar, un níquel es una moneda de 5 centavos y los pennies son los de 1 centavo. Y si es en español, si es en la moneda cubana, peso, un medio centavo. Bueno, eso ha cambiado mucho. Peso, un medio, le decíamos a la moneda de 5 centavos. Bueno, pues ven, eso es en lo que escribió en la pared, en la mano, fue una cosa como así. Ahora bien, ahí dice algo muy importante. Si estas palabras estaban escritas en arameo,
¿por qué los sabios de Babilonia no pudieron leerlas? No la pudieron leer. Más de una vez dice el capítulo que ellos no pudieron leer lo que estaba escrito en la pared. Pero si está escrito... Bueno, pero sí podían saber que eran medidas de peso, medidas de monedas. Pero es que no la pudieron leer. Bueno, hay varias respuestas. Yo leí como 4, pero hubo 2 que creo que las más sensatas, ¿no? Las más... Y una es esta. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ahí dice dólar, níquel, penny, en hebreo. En el hebreo moderno. Yo lo traduje con Google. Y ahí dice dólar, níquel, penny. ¿Estaba escrito en otro idioma en aquel momento? Bueno, cuando yo puse en el Google esas 3 palabras en inglés, las tradujo al hebreo así. Entonces lo que quiere decir es eso. Ahora, una de las opiniones es que las palabras estaban escritas en hebreo y por eso ellos, como hablaban el arameo, no las pudieron leer. Y Daniel sí las pudo leer porque Daniel sí conocía el hebreo. Esa fue una. Pero yo encontré esa explicación un poco, no totalmente consistente, porque eran sabios de Babilonia y esta gente tenían gobernadores en todos los países y pues debían conocer el hebreo también, me imagino yo. Pero la otra fue la que más me pareció consistente y es esta. ¿Qué dice ahí? En chino ahí dice dólar, níquel, penny. Dice ahí. No estoy diciendo, ahora vayan a salir por ahí diciendo que la mano escribió en chino. Lo que estoy queriendo poner el ejemplo es de que el idioma en el cual escribió la mano era un idioma desconocido, ni hebreo ni arameo. Era un idioma desconocido que ni Daniel conocía, ni los sabios conocían, y que Daniel recibió por revelación de Dios, poderlo leer y dar el significado. Después, cuando eso se escribió en el libro de Daniel, se escribió en arameo. Y pues las palabras están en el texto del libro, en arameo, pero el escrito de la pared estuvo en otro idioma que después fue traducido al arameo. Pero que en ese otro idioma desconocido lo que quería decir era eso, monedas de pesos y medidas. Pero ¿qué es lo más importante de esto? ¿El significado literal o el significado profético? El profético, ya lo vimos. El significado profético. Mené, mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Termina Babilonia. Se acaba Babilonia hoy. Esa fue la noticia que recibió Belsasar de Daniel. Le ha puesto fin. Tequel, pesado ha sido en balanza y hallado falto. ¿Qué noticia? Parsín, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, cuando tenía 62 años, tomó el reino. Darío de Media es un gobernador de Ciro el Grande que dejó al frente de Babilonia. Aquí terminamos las clases sobre el primer imperio, la cabeza de oro y el león con alas de águila. Para el próximo comenzamos con el imperio persa.